Acaba la legislatura en Navarra, es la imagen de la concordia en el Parlamento Foral una vez terminado el último pleno de estos últimos 4 años. Fotografía de familia en un hemiciclo que se disuelve y no volverá a constituirse hasta el mes de junio, una vez firmado por parte de la presidenta Chivite el decreto de disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones al Parlamento Foral, también, por cierto, a los concejos 346. Fin de una legislatura que ha venido marcada por los acontecimientos a los que la clase política ha tenido que ir adaptándose. La pandemia y la posterior crisis generada con la invasión de Rusia a Ucrania, dos factores determinantes que han marcado el compás a seguir, bien o mal, pero un ritmo y una incertidumbre que ha obligado a maniobrar conforme la marcha. Atrás quedan imágenes como estas que van a ver de marzo de 2020 con un hemiciclo prácticamente vacío donde las medidas higiénico-sanitarias eran más noticiosas incluso que el contenido propio de la sesión plenaria. Ha sido sin lugar a dudas la legislatura de la pandemia, de las mascarillas, los toques de queda, del confinamiento, de las pruebas PCR o de las vacunas. Y en su último tramo, la de la inflación, la de la cesta de la compra, el gas, la electricidad o el combustible que echamos al coche. Cuestiones todas ellas que, como decimos, han obligado a tomar decisiones más o menos acertadas para llegar a este punto de renovación al cabo de 4 años en el que nos encontramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este dilema de hoy. Un punto de renovación, decimos, que llegará con esas urnas que se van a instalar el próximo 28 de mayo. Comenzamos. Bueno, pues vamos a tratar de entender cómo están las cosas, cómo han ido a lo largo de estos 4 años desde un punto de vista de puro análisis de la política, y vamos a tratar de entender también cómo pintan de aquí a los poco menos de 2 meses que tenemos antes de depositar, como decíamos, el voto en las urnas. Jordi Rodríguez Virgili, profesor de Comunicación Política por parte de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Un placer. Saludamos también a Loitzune Zuloaga, que es profesora de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra. ¿Qué tal, Loitzune? Encantada, muy bien, gracias. Bienvenida. Saludamos, por supuesto, a Marta Rebolledo, que ya ha estado alguna vez con nosotros por aquí, que es profesora de Comunicación Política en la Universidad de Navarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hola, Marta? buenas noches. Bienvenida. Gracias. Y a Sergio García Magariño, que es profesor de Sociología de la Universidad Pública de Navarra y también de Icomunitas, que es el Instituto de Investigación Social Avanzada de la Universidad Pública también. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos y un saludo a quienes nos están viendo. Un placer teneros a los 4. Bueno, vamos antes de si os parece, antes de entrar en harina, vamos a conocer un poquito el balance que realizaban de la legislatura en la última mesa de junta de portavoces, ya con el Parlamento todavía en funcionamiento antes de su disolución. El balance que hacía la clase política navarra para tratar de entender un poco por dónde han ido, que tampoco es muy difícil, si habéis estado informados de cómo ha ido la política navarra, pero bueno, para tratar de entender, como digo, el balance que han realizado cada uno de los partidos políticos que componen el arco parlamentario. Era este. Navarra Suma cuestiona estos 4 años de gobierno de Chivite. No lidera un gobierno socialista, sino que lidera un gobierno comunista, nacionalista y, en el último lugar, socialista. Lejos de esta lectura, el PSN avala la gestión del Ejecutivo Foral. 128 leyes aprobadas en este Parlamento, por lo tanto, creo que la aprobación legislativa ha sido cuantiosa. Desde Geroa Bai valoran la legislatura y resaltan la influencia de factores externos como la pandemia. Enormemente intensa en la producción legislativa, con algunas leyes de un enorme calado e importancia. Por su parte, EH Bildu acusa de autocomplacientes a los partidos integrantes del Gobierno. Seguir insistiendo por todas las vías para que el Gobierno, como digo, se deje de tanta propaganda y cumpla con lo comprometido. En la misma línea, Podemos da el visto bueno al funcionamiento del Ejecutivo Foral. Coyunturalmente ha sido muy positiva en lo económico, fondos europeos y por recaudación. Izquierda Esquerra reafirma su postura de no entrar en el Gobierno desde el inicio de la legislatura. Nos ha permitido desarrollar en algunos aspectos el proyecto político con el que concurrimos. Unas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina. Muestra de ello es esta última mesa y junta de portavoces donde arranca la cuenta atrás para disolverse el Parlamento. Es difícil resumir en apenas 1 minuto y medio todo lo que han sido 4 años de legislatura, pero por intentar hacerlo todavía, ¿no? Desde la oposición se valora como una legislatura fatal,
autocomplaciente desde otra parte también de la oposición y, por supuesto, muy productiva para los partidos que se han encargado de gobernar, ¿no?, a lo largo de estos 4 años que, como decíamos, han venido marcados por 2 acontecimientos muy señalados: la pandemia y después las consecuencias derivadas de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Mi pregunta es la siguiente, Jordi, empezamos, si os parece, por ti a abrir el debate. ¿Habría sido muy diferente esta legislatura, en tu opinión, si no hubieran ocurrido estos 2 acontecimientos tan marcados, como es la pandemia o la guerra en Ucrania? ¿Habría sido diferente todo o no? Entendemos que sí, pero bueno. Evidentemente marca mucho, ¿no?, esta pandemia, que no tenemos un precedente y ha convertido una legislatura totalmente atípica. ¿Quién nos hubiese dicho en las campanadas de 2020 que íbamos a estar encerrados en casa, las mascarillas, todo lo que hemos pasado? Eso marca también el proceso legislativo, con un Parlamento funcionando con mucha producción legislativa, pero donde la labor, por ejemplo, de oposición es mucho menor, porque lo que toca es arrimar el hombro y podemos decir que es una legislatura típica y políticamente corta, porque lo que es la normalidad política se reduce pues a esa segunda etapa, marcado ahí así que podemos decir, bueno, hay una guerra en Europa, está la inflación, que eso podemos decirlo dentro de una situación más normal, ¿no? Yo creo que lo que marca esta legislatura es la pandemia, y tiene además consecuencias en el electorado y en el sentimiento político de la ciudadanía, ¿no? Y veremos a ver cómo se manifiesta en las elecciones. Pero yo creo que ha producido un cierto cansancio, una cierta fatiga, gran incertidumbre entre la ciudadanía. Quien sepa conectar también en las próximas elecciones con estos sentimientos, yo creo que tendrá mucho avanzado. Pero desde luego la pandemia ha marcado en 2 partes la legislatura y hubiese sido muy distinta este gobierno de coalición en circunstancias normales. Y Junet, ¿cuál es tu valoración? Estoy de acuerdo con lo que dice Jordi. No hemos vivido unas situaciones de excepcionalidad que hacen muy difícil comparar objetivamente qué hubiera pasado si la legislatura hubiera sido como tradicionalmente suelen ser, ¿no? Al equipo del gobierno pues le tocó prácticamente jugar con las cartas cambiadas. Nada más coger además la batuta. Contaban, y eso ha impedido que hayan llevado su proyecto político como les hubiera gustado. Además, como se acorta el periodo electoral, no da tiempo suficiente a veces para desarrollar y para implementar determinadas medidas y que dé tiempo realmente a ver las consecuencias y los resultados, ¿no? El hecho de que la pandemia haya marcado todo y que sea una situación en la que en un porcentaje muy elevado de decisiones dependían de otras esferas que no era la propia Europa, por comunitaria, ejemplo, ¿no? Europa o el propio virus, ¿no? Entre el virus y Europa pierdes cierta soberanía para tomar decisiones y han estado muy marcados por una falta de autonomía a la hora de poder enfrentarse a determinadas situaciones, ¿no? Marta, ¿cuál es tu opinión? Sí, bueno, yo creo que sobre todo cansancio es lo que diría que ha marcado, ¿no?, en los ciudadanos esta legislatura. Un cansancio que, claro, a eso se le suma las consecuencias que estamos viendo y que veremos, ¿no?, de la guerra de Ucrania. Y claro, puede ser, no quiero ser tampoco aquí catastrofista ni mucho menos, pero puede ser una bomba en el sentido de que vemos como ahora hay muchos movimientos en la ciudadanía de reivindicaciones, de demandas, ¿no?, también reivindicando... Muy típicos, por otro lado, cuando las legislaturas acaban también, entiendo. También. A las pruebas de huelgas, etcétera, que hemos tenido en el ámbito, sobre todo de salud, nos podemos remitir aquí en Navarra, perdona que te haya interrumpido. Sí, no, en Navarra, en otros sitios, también en Navarra, por supuesto. Entonces, yo creo que también ahí está la responsabilidad de los políticos, que más allá de que miren a estos comicios, que sean conscientes de lo que la ciudadanía también estaba reivindicando y que tomen cartas sobre el asunto, ¿no? Que realmente solucionen esos problemas y que conecten, como decía Jordi, con los ciudadanos, porque hay muchas reivindicaciones sobre la mesa y la gente está cansada. Claro. Sergio, ¿cuál es tu opinión? Sí, bueno, o sea, por supuesto no puede decir uno que la pandemia pues no haya marcado la legislatura. Sin embargo, uno ve que, por ejemplo, el 85%, por lo menos hoy dice la presidenta, ¿no?, de las propuestas que hizo en campaña se han llevado a cabo durante la legislatura. Entonces, aunque ha afectado en ese sentido, pues han podido llevar adelante las cosas que habían prometido, ¿no? Se han llevado, y perdona que te interrumpa, ¿no?, ¿con embudo o sin embudo?
Hombre, forzando, obviamente, sobre todo al final de la legislatura ha habido un intento por acelerar el cumplimiento de las promesas pensando pues, precisamente en el ejercicio de la campaña, ¿no? Pero luego, por otro lado, también si uno ve el índice de calidad de vida multidimensional del INE, que se ha publicado recientemente, muestra que Navarra sigue siendo la comunidad autónoma con mayor calidad de vida según ese indicador, y no ha variado mucho pues la situación en el ranking, ¿no? Eso significa que, bueno, más o menos pues ha habido una respuesta parecida en las diferentes comunidades. Y lo último que quería mencionar es sobre las expectativas. Yo ahí tengo como una pequeña incertidumbre, porque por un lado en situaciones de guerra o de pandemia, normalmente quien está en el gobierno gana más votos. De hecho, el presidente Sánchez, todas las encuestas al principio de la pandemia mostraban que estaba ganando votos en situación de guerra, y el consenso inicial que hubo durante la primera etapa de la pandemia para no hacer oposición política se disolvió muy rápido en cuanto se vio que el PSOE estaba despuntando, ¿no? Y introdujeron elementos como la cuestión territorial, que en una pandemia no tiene tanto sentido. Sin embargo, cuando uno ve las expectativas de voto de las encuestas más importantes que se han hecho, que hay 4, ¿no?, para diferentes medios y diferentes partidos, uno ve que el arco parlamentario y la representación no va a variar tanto, ¿no? Para mí es algo sorprendente. Luego siempre puede haber un elemento de sorpresa, ¿no? Pero parece que no cambia mucho la cosa, sigue siendo... Sí, luego entraremos también a valorar esas proyecciones que se hacen. Pero te agradezco, Sergio, sobre todo porque veo que en esta primera intervención se ha incidido en una cuestión que adelantaba Jordi, que es, de alguna manera, que me lleva a haceros a formular esta siguiente pregunta, porque ¿qué creéis que ha sido más complicado en esta, o por ejemplo, como apuntaba Sergio ahora, ¿no?, en pandemia, quién tiene que ganar, quién tiene que perder? ¿Qué ha sido más complicado, ser gobierno o ser oposición? Porque ser oposición también es un trabajo, en fin, importante que hay que hacer. Uno está en la oposición y se tiene que ganar de alguna manera la credibilidad para que luego le voten, si es el caso, ¿no? ¿Quién creéis que puede ganar más o puede ganar menos, el gobierno o la oposición, en situaciones como por ejemplo la que hemos tenido, Jordi? Es difícil decirlo, ¿no? O sea, es verdad, como decía Sergio, que la tradicional es que en momentos de crisis, ¿no?, decían en Estados Unidos, around the flag, alrededor de los símbolos, alrededor del poder, quién tiene la capacidad de resolver los problemas, quién tiene la capacidad de mando, y la ciudadanía pues tiende a apoyar, ¿no?, a quienes nos representan. Y por tanto, en momentos de crisis, sobre todo crisis exógenas externas, lo habitual es que esto ha venido de fuera, es un virus, no es ineficiencia de los gobernantes, ¿no? Es un virus de fuera al que hay que responder. No para nosotros, sino para el mundo entero. Además, en este caso es una pandemia mundial y global, y ves que excede a todos los gobiernos, autonómicos, nacionales, y por tanto ahí la tendencia puede ser a reforzar en un primer momento al poder establecido, al poder legítimo, al poder representativo. Además, porque se arrimó mucho el hombro, había que poner en marcha medidas extraordinarias, y ahí, tanto aquí como en el Congreso. Y eso se ve también en las encuestas. Luego hay que ver que, claro, pasado el tiempo, se empiezan a exigir ya unas responsabilidades, también tiene que haber una retribución de responsabilidades, como decía, ¿no? Y ver a ver las decisiones que se han tomado, y ha habido también pues, sus crisis en distintos gobiernos autonómicos, y este no se escapa, ¿no?, con el caso de las mascarillas, cómo se toman las decisiones, a veces siempre bajo presión, pero bueno, a veces saltándose algunos procedimientos de control. Entonces, este proceso de depuración de responsabilidades pues viene ahora, ¿no? Y ahí se verá las elecciones si vienen muy temprano o no. Que estas cuestiones también, de alguna manera, se han tratado de, bueno, vamos a terminar rápido y luego ya veremos, ¿no? En algunas de ellas, me refiero. Sí, sí. Y luego para la oposición, como dices, también es muy complejo hacer oposición en momentos de crisis, como decíamos, ¿no?, porque ahí lo que toca es arrimar el hombro. Es muy difícil hacer propuestas porque no hay nada preparado, tú tienes que resolver la crisis y la incertidumbre, y por tanto la labor de oposición en una crisis es muy limitada, está muy limitada. Incluso en esta, por las decisiones que se tomaron, ¿no?, de cerrar casi el Congreso. Entonces la labor de oposición ahí fue mucho más compleja. Y ahora es cuando, o en los meses siguientes a la crisis o los años siguientes, donde sí que la oposición tiene que ser mucho más eficaz, eficiente, tanto en la propuesta alternativa como en pedir esas responsabilidades de las decisiones que se tomaron durante la pandemia y la crisis. Claro, como decía Luis Chune antes, el hecho de que es así, el hecho de que los gobiernos, sobre todo autonómicos, hayan perdido de alguna manera cierta soberanía sobre sí mismos porque venían condicionados por reformulaciones de la política que se tenían que hacer ya no solamente a nivel de España, sino a niveles europeos. Eso puede marcar de alguna manera, puede marcar el debate político, sobre todo en determinados ámbitos, pero a la hora de entender un poco si se han hecho bien las cosas o mal,
¿Le puede interesar a la ciudadanía esto o no? Yo creo que ahora, vamos a entrar en plena campaña electoral, sí, entran en juego otro tipo de cuestiones más inmediatas. Lo que ha pasado es que la crisis más importante de la pandemia coincidió con el inicio de la legislatura y en política hoy en día las cosas van mucho más deprisa. Creo que nos hemos olvidado un poquito de esa parte y las cuestiones que están en juego no son tanto las que tienen que ver con la pandemia, sino de mayor actualidad. Alguien, ¿no? dijo, y perdona, sí, alguien dijo que la pandemia se ha acabado cuando comenzó la guerra de Ucrania. ¿Compartís esta reflexión o no? Pues sí. La verdad es que sí, porque yo creo que han cambiado el foco mediático y todo se ha girado en torno a la guerra de Ucrania. De hecho, campañas, digo, fuera de aquí y del ámbito nacional, campañas que había en otros países y demás, también el foco se ha centrado precisamente en la guerra de Ucrania y las consecuencias que nos toca a nosotros, ¿no? Que al final son cosas muy concretas que nos afectan y la gente, como decía Loitzune, al final a la gente es lo que le preocupa, su día a día, y eso es precisamente ahora lo que está en la conversación, ¿no? Leía hace poco que se acaba de aprobar definitivamente la vacuna española y imaginaos qué noticia hubiera sido eso hace 2 años, ¿no? Y ahora pues no tiene el impacto y las repercusiones. Era una vacuna, o es una vacuna, que mejoraba sustancialmente además a las del resto, ¿no? Entonces, hoy en día, actualmente, yo creo que en campaña electoral 2 meses son toda una vida. Tenemos las primeras encuestas, hay que esperar y ser precavidos porque todavía pueden pasar muchísimas cosas. Pero es verdad, un poco lo que apuntaba Sergio acerca de las encuestas que se han ido conociendo y las que vamos a conocer, ni os digo, ¿verdad? Pero es verdad que el tablero político apenas se mueve especialmente. Es decir, que hay una cierta consolidación ahí de las expectativas que se crearon en el 2019, no sé cómo lo veis. O sea, parece como que estamos en 2 bloques y que permanecemos en esos 2 bloques y ahí no hay mucho juego, ¿no? Sí. Puede igual haber algún pequeño cambio, pero hay 2 bloques. Pero ¿cómo analiza? Claro, pero el bloque del centro, vamos a ponerles etiquetas, ¿no? Para que nos podamos entender. El bloque del centro derecha, ¿no? El que conformaba de alguna manera Navarra Suma, se ha disuelto en este último tramo de la legislatura y se ha diversificado. ¿Qué lectura cabe entender de eso, Sergio? Pues, o sea, realmente se ha diversificado, pero yo creo que es una especie de escenificación, porque si sumas los votos de UPN y el Partido Popular, se quedan prácticamente igual y a todas luces, si pudiesen, harían un pacto para gobernar, yo no tengo la más mínima duda. Y el bloque, incluso las encuestas, aunque le dan un par de votos más, las encuestas que piden periódicos de izquierdas o partidos de izquierdas le dan más expectativa de voto al PSOE. Depende del espejo que le pongas delante, ¿no? Pero coinciden las 4 que tenemos hasta ahora en que el PSOE, si pacta finalmente con Unidas Podemos, que también se fragmenta y hace Bildu de bisagra, volvería a gobernar. Y en el Ayuntamiento de Pamplona exactamente lo mismo. Entonces yo pienso que no va a tener tanto impacto la división del centro derecha en Navarra. Lo que puede tener mucho impacto en términos del clima político que se genera en el Parlamento es si Vox entra o no entra. Porque las 2 encuestas que podríamos decir que el PSOE y el Diario de Noticias solicitan a diferentes agencias no dan representación a Vox, pero las otras 2 encuestas, la que solicita La Razón y El Mundo, una le da 2 escaños y la otra le da 1. Yo creo que eso sí que puede ser un elemento de disrupción dentro del Parlamento por el clima que se genera, ¿no? Pero en términos de gobierno, si siguen los pactos que ha habido, parece que se mantendrá igual, pero como decía Loitzune, hay que ser cautos porque se sabe que el voto al final últimamente se decide al final, ¿no? Entonces hay que estar atentos a lo que... Estamos en torno a un 30%, incluso más, de personas que no saben a quién va a votar, incluso que lo deciden el mismo día de camino al colegio electoral, ¿no? Eso dificulta muchísimo ese pequeño número de escaños que nos están bailando ahora mismo y que no sabemos a dónde van a parar, ¿no? La sorpresa va a ser si Vox entra o no. Pero en el resto del tablero coincido en que el escenario tampoco va a cambiar mucho. Yo creo que hay que ver estas 3 cosas que se solapan y que tienen influencias. Uno, la turbopolítica, lo que decíamos antes, ¿no? Que una crisis tapa otra crisis y ya casi no nos acordamos lo que vivimos hace 2 años.
y por tanto va a ser muy importante la realidad personal de cada votante, ¿no? Y cómo le ha afectado, porque igual nos hemos olvidado de la pandemia, pero muchas personas que lo vivieron más de cerca quizá lo tengan más presente, algunas decisiones que se tomaron entonces. Y vamos a ver eso, pues la inflación, cómo golpea a cada uno de los ciudadanos. Yo creo que van a ser muy importantes los temas transversales y cómo afecta la realidad de cada votante. Luego hay un efecto que estamos viendo que es global, que es en todas las elecciones, que comentábamos ahora, que es el retraso en la decisión de... son dos efectos. Uno, el aumento de la volatilidad, y lo estamos viendo en un 30% de indecisos. Claro, hacer aquí atribución de escaños es muy arriesgado. ¿Había habido antes tanta indecisión? Va aumentando esa indecisión. La gente está más dispuesta a cambiar, que no quiere decir que cambie luego, pero está más dispuesta a cambiar. También desde el 2015 la fragmentación del sistema de partidos ha ampliado también la posibilidad. Aquí ahora Navarra lo vemos. El centro derecha antes tenía, bueno, pues Navarra suma, ahora tiene casi 4 partidos si contamos a Vox, desde Ciudadanos, UPN, PP, Vox. Pues eso crea incertidumbre también, ¿no? Al menos para ese espectro político. Por tanto, hay un aumento de la volatilidad. La gente está más dispuesta a cambiar y hay casi un 30% de indecisos. Y el tercer factor es el retraso en la decisión del voto. Por tanto, cualquier crisis, cualquier asunto, cualquier tema que salte durante la campaña electoral, y por eso las campañas cada vez importan más, puede mover el voto en un sentido o en otro. Bien para afianzar un voto que podía estar más indeciso y dice, bueno, pues voy a seguir votando en lo mismo, o bien para que se produzca una activación, desactivación o cambio. Por tanto, creo que entramos en unos meses y unas semanas pues muy intensas políticamente y muy interesantes también. Cuando comentabais que la realidad de cada uno y cómo le ha afectado puede determinar ese voto, esa realidad es muy cambiante. ¿Cuál es vuestra opinión? Quiero decir, o está muy pegada al discurso político o no. Es decir, o lo digo de otra manera, el discurso político ha estado pegado a esa realidad que vivimos cada uno cuando tenemos que hacer la compra, cuando tenemos que llenar el depósito del coche o cuando tenemos que mirar la factura de la luz, ¿o no? Hombre, yo creo que en general eso se ha intentado estar pegado a las necesidades de los ciudadanos. A mí, yo el temor que tengo es que una vez que empezamos en campaña, bueno, en la precampaña, y que obviamente ya se ve que estamos inmersos, los políticos olviden ese foco y en vez de centrarse realmente, precisamente, ¿no?, en esos problemas, que se vayan a otros temas más generales, ¿no? O que introduzcan elementos discordantes o mensajes más abstractos de o esto o lo otro, o si me votas a mí es esto, pero si votas al contrario estás votando a otro tipo de cosa, ¿no? Estas etiquetas que se utilizan, sí, y que más que unir lo que hace es desunir, y que realmente no es bajar al terreno, es embarrar todavía más el escenario político electoral. Claro, un escenario político que aquí en Navarra, pues vaya si lo tenemos fragmentado en cuestión de identidades, ¿no?, políticas que se viven, y cada vez vamos a más. Quiero decir, en este sentido, ¿no? Hemos visto ahora en el centro derecha, como decíais, pues bueno, pues que tenemos ese escenario que ya veremos hacia dónde va. Me queda también con lo del aumento de la volatilidad y luego la importancia de las campañas, ¿no? Luego entraremos también en la segunda parte del programa a abundar un poquito más en ello, pero realmente ahora que estarán todavía, entiendo yo, pergeñándose los programas electorales y las estrategias a seguir en campaña, los mensajes que se lancen, ¿hasta qué punto, lo apuntaba hace un momento Jordi, hasta qué punto tienen que ser determinantes, necesarios? Y sobre todo, cuanto más pegados al final de la campaña electoral, no sé si son más o menos importantes, Luitjune. Lo que pasa cuando hay un porcentaje tan importante es que a mí me ha llamado la atención ese 30%, de personas indecisas, sucede que los partidos políticos, y ya lo llevan haciendo desde hace varios años, no se pueden posicionar ideológicamente dentro de su línea de izquierda-derecha tan tradicional como pasaba antes. Pero entonces eso no es engañar. Pregunto, quiero decir, si alguien ideológicamente no se significa... Es suavizar o no posicionarse lo suficientemente fuerte con el miedo de perder parte de ese votante que no sabe a quién va a votar, ¿no? Entonces, como te pongas muy rígido
con determinadas cuestiones éticas, ¿no? Pues la ley de eutanasia, la del aborto, la ley trans, la del sí, solo es sí, o sea, estas que generan la más eutanasia, por ejemplo, confrontación, de la que se ha hablado va a ser más al final de difícil esta que legislatura. lo saquen en plena campaña, porque cualquier error pasa factura, le pasó a... Claro, pero yo insisto, Sí. pero entonces, si cualquier error pasa factura, ¿por qué durante la legislatura no hay ningún empacho en poder hablar, debatir, aprobar leyes en torno a estas cuestiones, pero luego vamos a tratar de, no sé si es la palabra, vamos a tratar de silenciarlas o de maquillarlas, igual esa es la palabra, para que no se note tanto, pero bueno, pero es lo que yo he defendido durante la pasada legislatura, digo yo. Bueno, supongo que tiene que ver con esa inmediatez de la que hablábamos antes, ¿no? En campaña uno tiende a dirigirse a todo un electorado. Claro. Mientras que cuando estás en el Parlamento, pues lo que tienes que hacer es defender tu propia postura y diferenciarte del resto de partidos. Hoy en día lo que buscas es un votante, da igual de qué ideología sea, pero que me vote a mí. Mientras que en el Parlamento el juego es diferente, ¿no? Entonces hay que jugar entre cómo te diferencias del de al lado y al mismo tiempo que tu programa sea atractivo al mayor número de personas. De hecho, al hilo que decía Loitzune, se suele decir que hoy en día las campañas electorales están dirigidas a los indecisos. Están planteadas para los indecisos y precisamente ellos son los que pueden a veces cambiar el sentido del voto, ¿no? del resultado. Entonces, ¿y no es mejor, por ejemplo, pregunto, desde la absoluta ignorancia, ¿no sería una buena idea el defender tus propias, el apuntalar tu nicho de votos? Quiero decir, Sí, quiero decir, a ver, como todo, en la política siempre se pide coherencia. Sí. Desgraciadamente, pues a veces, o en muchas ocasiones y cada vez más, no está presente esa coherencia. Entonces, lógicamente, si tú defiendes X principios, se da a entender, ¿no?, que eso es lo que tú sobre todo vas a llevar en tu programa electoral y lo que vas a defender. Sí. Lo que pasa precisamente porque los partidos están al acecho del votante, o sea, la campaña es... Al caladero de votos. Es continuamente en busca del votante, en busca de ver quién un voto más. Pues lo que hacen es ser más atractivos. ¿Cómo son más atractivos? Pues intentando precisamente ampliar su espectro electoral. Yeah. Entonces, ¿es coherente eso? ¿Se debe hacer así? Ese es el juego en el que estamos. Es el juego político, ¿no, Sergio? Sí, o sea, yo quería poner la discusión en un contexto un poquito más amplio, porque hay dos grandes transformaciones que se han producido en las últimas décadas que afectan esto. Uno es la desafección política, no es un fenómeno nuevo. La idea de que los partidos están cada vez más lejos de la gente es algo que se viene fraguando desde hace décadas. Y por otro lado hay un segundo fenómeno, que es que los partidos políticos se parecen cada vez más en sus políticas. Entonces, estos dos factores hacen que sea muy difícil conectar con la gente. Entonces, por eso es que la comunicación política ha adquirido tanta importancia, y cuando ves el porcentaje de asesores que tienen los representantes políticos, en las últimas décadas ha pasado de gestores que saben lidiar con problemas a gente que se dedica al marketing político. Y eso es una situación que no tiene que ver ni con el partido que está en el gobierno ni con el partido que está en la oposición, sino con grandes transformaciones que han hecho que los instrumentos políticos que se habían diseñado en el pasado se hayan vuelto obsoletos. Por eso es que estamos en una tesitura complicada en la que se requiere innovación política para dar respuesta a los retos que tenemos en los próximos 50 y 100 años y no tanto en el día a día, ¿no? El cambio climático, el impacto de la robotización, las cuestiones energéticas, el agotamiento de los sistemas de protección social por el envejecimiento de la población. Y además esos problemas son el resultado de nuestro éxito pasado en ciertas políticas de crecimiento económico, de promoción de la innovación. Por eso estamos en un momento como muy desafiante, al mismo tiempo pues muy esperanzador, porque es el caldo de cultivo para que surjan grandes ideas. Ahora, esperemos que nuestros representantes estén a la altura de las circunstancias. Muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa, y a la vuelta de la publicidad vamos a ver un poco cómo terminó la historia de estos 4 años de legislatura en el Parlamento. Nada, algo sencillo, Vamos a ver algunas imágenes significativas, pero bueno, de las que nos dejó el último pleno antes de la disolución, y abundaremos un poquito más también en estas últimas cuestiones de las que estamos hablando, ¿no? De cómo tienen que articularse los mensajes para tratar de captar ese 30% de indecisos al que apelaba Luis Zune, ¿vale? Venga, hasta ahora.
Aquí seguimos analizando el escenario político que se abre tras disolverse el Parlamento en Navarra y cómo pintan las cosas de cara a ese 28 de mayo. Se disolvía el Parlamento y el último pleno se celebrará el 30 de marzo, el pasado jueves. Vamos a conocer, o a ver, mejor dicho, algunos de los detalles que nos dejó esa sesión plenaria de despedida después de 4 años de legislatura. Activamos el ojo de halcón. A pie de pista, o mejor dicho, a pie de escaño, sus señorías meditan los temas a tratar, o quién sabe si rezan para que termine pronto el último pleno de la legislatura. Por si acaso, dosis de cafeína en pequeños sorbos. Donde no han estado descafeinados es en la vestimenta. La primavera también se ha colado en el Parlamento, y es que los colores no entienden de ideología. El rosa sobresalía en toda la Cámara Foral, eso sí, en diferentes tonalidades. Lo que no está claro es el color de la americana de Ainhoa Unzu. ¿Es morada? Tranquilo, Alzorriz, que no te salga el sudor frío. Unzu es socialista, lo sabemos. El verde eléctrico de la consejera de Cultura y Deporte tampoco ha faltado, ni el guiño de Cristina Ibarrola al color de la bandera de Pamplona. Ya saben, los marrones para la siguiente legislatura. Hay tiempo hasta para un posado robado, subirlo a Instagram y que Javier Remírez te ponga nota. Ellos, los parlamentarios, también coquetos, desfilaban y lo hacían con y sin corbata, entre un jurado muy crítico, analizando y comentando cada detalle. Entre tanto paseillo, el recorrido pasaba factura, sino que se lo digan al presidente del Parlamento. Y es que la sesión tenía que comenzar, pero antes miembros del Ejecutivo se emplazaban a una reunión fuera del hemiciclo. Minutos después, esta se producía. Pero bueno, no hay que enredarse en polémicas, para eso están los cables de Alberto Bonilla. Y es que con la vista puesta en las elecciones, la temperatura del debate puede subir. Aunque para calidez, los abrazos y muestras de cariño por la despedida de Marisa de Simón. Miquel Buil y Bacarcho Ruiz también están de salida, y para qué engañarnos, decir adiós siempre cuesta. Hoy es un día donde no se puede contener la emoción, ¿verdad, Eduardo Santos? O quizás se le ha metido algo en el ojo. Pero mírenle, nos pide un abrazo. Despedidas sí, pero también visitas de posibles futuras llegadas al Parlamento. Aunque como en la política nada está escrito, quién sabe si alguien se marchará con vuelta incluida. Bueno, pues el ojo de halcón de nuestro compañero Sergio Jiménez, que ha estado, como siempre, muy acertado. Bueno, más allá de estas imágenes, sin duda, para la posteridad, vamos a continuar con el debate o con el análisis de la situación que tenemos y que nos abría diferentes escenarios, ¿no? Y que nos centraba, antes de la pausa para la publicidad, un poco en las expectativas que se generan de cara a ese caladero de votos, ese 30% de indecisos. Decíamos en la pausa para la publicidad que la participación puede ser suele serlo, de hecho, ¿no? Una de las claves que marque sin duda estas próximas elecciones del 28 de mayo, pero Loitzune, y empezamos por ti, tú hacías también la referencia al voto en blanco. Sí, que se suele decir habitualmente, ¿no?, que el voto en blanco es un voto de castigo hacia los partidos políticos, pero reconociendo el sistema democrático, ¿no? Y que normalmente se suele achacar el voto blanco también al hecho de que terminen ganando los grandes partidos cuando el voto blanco es muy elevado. Y sin embargo, en la práctica hemos visto que no siempre es así. Ciudadanos en la última legislatura estuvo a 150 votos de entrar en el Parlamento navarro y lo que lo condicionó fue el voto en blanco. O sea que, bueno, que la ciudadanía también se plantee, ¿no?, que no es un efecto tan directo y que el voto en blanco también puede bailar esos escaños que pueden estar en juego en el último momento. Participación, Jordi, que también quiero insistir en eso, que es una clave fundamental cada legislatura. Pero bueno. Sí, pero de nuevo va a plantear incertidumbres. O sea, yo creo que va a ser una de las claves la participación, y si hay una participación elevada yo creo que no se va a mover mucho el escenario, o en principio lo previsible. Si baja la participación, ojo, porque en principio una bajada de la participación suele beneficiar a la oposición, que suele estar más movilizada y suele castigar a los partidos que están gobernando. Pero en este momento yo creo que la fragmentación de Navarra Suma en 3 partidos puede hacer también que esa incertidumbre o forzar a elegir a los electores de centro-derecha les lleve a la abstención también. Entonces, creo que va a ser un dato muy relevante, pero no sabría anticipar en qué sentido una bajada de la participación beneficiaría a unos u a otros. Claro. Pero no sé si, Sergio, en este sentido hablábamos antes de esa clave, esas claves que puede ofrecer para el futuro político de Navarra, esa fragmentación del centro-derecha, y sobre todo también lo que apuntan algunas encuestas es la irrupción de otro partido como Vox.
Sí. Bueno, sinceramente es verdad que pues todo gira en torno ahora a las expectativas de voto y es normal. A mí sinceramente lo que me preocupa más que las expectativas de voto es que pueda haber un debate sobre las políticas que se van a llevar a cabo durante la legislatura, porque eso es precisamente lo que se necesita, ¿no? Entonces, ahora estamos haciendo cálculos para ver cómo queda el panorama político y lo que es de esperar es que se apele a las identidades, por lo que he mencionado antes. Los partidos políticos, no es una cuestión ya de coherencia, como mencionabas, creo, que seas coherente con tu ideología. Es que la ideología ya no es tan fuerte, ¿no? Hay elementos, sí, diferenciadores, nacionalistas o nacionalistas, pero en la mayor parte de las políticas públicas que van a implementar en una sociedad como la Navarra no se diferencian tanto, por lo tanto tienen que apelar a la cuestión que moviliza esos nichos que estabas mencionando, que son las identidades, y por el otro lado hay que apelar al miedo, ¿no? Eso es la psicología. ¿Y cuál es el miedo en este momento? El miedo es el daño que puede hacer el que irrumpa el adversario en el escenario político. Es decir, seguramente los partidos de izquierdas vayan a explotar la idea de que Vox puede venir, y por otro lado los partidos de derecha van a explotar la cuestión de que Bildu va a hacer bisagra y entonces se está liando con los terroristas. Es de esperar que utilicen esas claves, porque ya el marketing político norteamericano ha mostrado que se moviliza más la gente cuando no le dices lo bueno que va a ocurrir cuando gobiernes, sino le dices lo malo que va a suceder si gobierna el otro. El ruido. Efectivamente. El ruido. Marta. Sí, no, totalmente de acuerdo. Diría yo que antes, cuando hablábamos de cómo se tienen que basar los mensajes, por qué se adaptan tanto para captar indecisos, igual dejan de lado, ¿no?, su ideología, hombre, sería un buen ejercicio igual que se consiguiera hacer una campaña pues diferente, ¿no? Y cambiar, yo diría, también la dinámica. Precisamente, como apuntaba Sergio, ¿no?, hay grandes retos, problemas que nos tenemos que enfrentar a ellos a largo plazo, y que tal vez también la dinámica tendría que cambiar y pensar todo más a largo plazo y no en el aquí, ahora, quiero ganar, dame el voto y quedarse con eso, ¿no? O sea, digo, sería un buen momento en un mundo idílico de también cambiar la dinámica de una campaña electoral también, ¿no? Sí, pero eso, las campañas al final apelan a las emociones, que es lo que más moviliza, ¿no? Tú cuando buscas la movilización del electorado acabas apelando a las emociones, y dentro de las emociones la más poderosa es el miedo. Entonces, ese miedo al adversario, cada uno en los suyos, como ha explicado Sergio, es un factor de gran movilización. Y luego las identidades. Claro, cuando tú ves amenazada tu identidad, pero hacer política de identidades nos está llevando a la polarización que tenemos ahora, ¿no? Estos dos bloques que decía Marta al principio, ¿no? Una política de identidades hace una política muy fragmentada también, ¿no?, donde se pierde el terreno de lo común, donde se pierde la visión del interés general, donde se pierde el bien común, y vamos a mis identidades, y entonces tú de esa forma aseguras ese voto. Ese voto identitario es un voto muy fiel, es un voto muy duro. Entonces dices, bueno, tengo que activarlo o desactivarlo, pero lo tengo. Entonces esta política de las identidades, como digo, asegura ese voto, y esa polarización por eso tiene sentido, pero lo que crea son eso, en sociedades muy polarizadas, que son las que estamos. Como dice Marta, ojalá tuviésemos una campaña electoral, como decía Sergio, mirando a futuro, con más propuestas, qué Navarra queremos para los próximos años, cuáles son las propuestas de los partidos políticos, cómo van a afectar a las preocupaciones de los ciudadanos, que es la cesta de la compra, que es la sanidad. Esta campaña. Hombre, pues viendo la precampaña ya, yo creo que ya hay bastante tensión en el ambiente y se nota, ¿no? Porque cada uno ya va marcando su parcela, y cada uno, digo, incluso los diferentes miembros del hasta ahora gobierno, ¿no?, todos se van desmarcando. Creo que va a ser muy tensa. Yo no creo que vaya a ser una campaña tranquila, sino tensa, incluso diría un tono igual bronco. También diría. Hemos tenido todo lo que hemos tenido durante esta legislatura, que es como para hacer un poco no sé, echar la mirada atrás un poquito. Pero aquí van a tener que medir muy bien cuáles son sus objetivos y definir muy bien sus líneas estratégicas por las que preguntabas antes, ¿no? Porque creo que algunos quizás se pueda confundir de adversario en esta búsqueda también que decíamos antes de la diferenciación, y por diferenciarte de los más próximos te confundas de adversario, ¿no?, tanto en un bloque como en otro, ¿no? Y que a lo mejor las diferencias y lo que hemos visto entre UPN y PP, dices, bueno, hay que marcar la diferencia entre lo que era UPN y lo que era PP. Se han dicho de todo, ¿eh? Se han dicho de todo, y auténticas, con perdón, barbaridades, al menos a mi punto de vista. Digo, como eso continúe así, creo que hacen un flaco favor, porque eso también yo creo que desincentiva. Y lo mismo, como decíamos, en el bloque de gobierno, han estado juntos gobernando. Es lógico que ahora marque cada uno su terreno, pero como escenifiquen una ruptura, eso tampoco será creíble, y eso afecta también luego a los partidos, ¿no?, la falta de credibilidad. Yo tengo una
una visión mucho más diversa de lo que es la comunidad foral, ¿no? Es cierto que hay diferentes ejes de confrontación, no hemos dicho izquierda-derecha, nacionalista, no nacionalista, que genera un escenario de diversidad que por eso es una de las comunidades autónomas más multipartidistas de todo el Estado. Pero al mismo tiempo es una de las más consensualistas. Es decir, a pesar de esa diversidad de partidos, es de los lugares donde más consenso se genera, ¿no? Y donde las coaliciones han venido funcionando de manera envidiable para otras comunidades autónomas, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, que ahora les toca pelearse, es lo que hay, ¿no? Pero que a la hora de la verdad en Navarra se ha demostrado que hay capacidad para, desde diferentes ideologías, también a llegar a acuerdos, ¿no? Y eso a mí me parece muy importante. Sí, yo creo que además ha sido, ¿no?, el acertado lema turístico, que yo creo que pocas veces se ha acertado tanto. Navarra, tierra de diversidad, se muestra, ¿no?, en los partidos, y también Navarra de acuerdos. Aquí nunca ha habido mayorías absolutas, o sea, todos los gobiernos han sido de por poco, en algunas legislaturas, pero vamos, sí, que lo normal es tener que llegar a acuerdos con el que piensa diferente, ¿no? Pero es verdad que también, haciendo balance de legislatura, que estamos haciendo aquí en el análisis, dentro de esa diversidad y de esa fragmentación, con los distintos ejes que muy claramente has marcado, ¿no?, izquierda-derecha, nacionalistas también hemos visto dos claros bloques, que yo creo que eso sí que es un cambio respecto a todos los años anteriores. Estos últimos 4 años hemos tenido una política polarizada en dos grandes bloques aparentemente antagónicos, ¿no?, donde podemos decir está el gobierno, ¿no?, con los partidos que forman parte del gobierno, los que le apoyan parlamentariamente y los que le han apoyado por activa o por pasiva, con el voto o con la abstención, que es Bildu. Y el bloque de centro-derecha, que iba en Navarra Suma y que ahora irá fragmentado. Y yo creo que esa escenificación en dos grandes bloques no lo habíamos visto tan claramente en años o en legislaturas anteriores. Sí, bueno, pensando en qué podemos esperar, o sea, por un lado, tenemos que esperar algo de crispación y acidez, ¿no?, que es lo que estabas diciendo, tampoco demasiada, porque el clima político en Navarra tampoco es excesivamente ácido, pero sí que es verdad que arrastramos una tensión entre el PSOE y UPN en particular que seguramente estalle un poquito en la campaña, ¿no?, aunque también internamente pues la derecha y la izquierda entre sí se tienen que diferenciar. Yo lo que esperaría también, y eso sí no estoy seguro, los valores y estas cuestiones que decíamos de marketing político también cambian. Entonces, por ejemplo, parece que hay una tendencia dentro de la sociedad a valorar la autenticidad de los mensajes, que es algo muy difícil de juzgar, pero sí que cada vez se está valorando más eso, y yo supongo que los asesores de marketing político y comunicación política pues lo van a llevar a nuestro representante. Entonces, a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y en ese sentido, esperaría que quien sea que gane reconozca al otro como adversario legítimo, ¿no? Yo creo que un problema que ha habido y que puede haber es cuando no se empiezan a reconocer unos a otros como adversarios legítimos, la democracia empieza a estar en crisis, que es lo que dice pues, estos investigadores de Harvard en cómo mueren las democracias, ¿no? Hay unos guardarraíles fundamentales. Y por último, creo que el discurso de Chivite, haciendo balance, sin estar de acuerdo en todo lo que decía, marca un tono que me gustaría que impregnase el debate político en la próxima legislatura. Cuando ella habla de la unidad, de generar comunidad, de la respuesta unificada, y creo que ha habido gestos de ambos partidos durante la legislatura para intentar acercarse, a mí eso me parecería algo pues, fundamental para poder responder a esos retos que habíamos mencionado anteriormente. No sé si ocurrirá, pero desde luego el discurso que dio, que ha sido criticado también, ¿no? Pero, sí, de autocomplaciente. Eso sí, esa parte, si me refiero más a la idea de estamos intentando responder juntos ante los problemas. Ojalá, esa es la parte. La otra parte de hacer propaganda, obviamente el gobierno tiene que hacer propaganda de lo bien que ha hecho las cosas en legislatura. Yo quería, por último, nos quedan 6 minutos, pero bueno, quería comentar hasta qué punto creéis que pueden influir esos factores a los que aludía Loitzune en cuanto a la pandemia, ¿no? Que no se generan tanto aquí, sino que se generan de fuera. Es decir, las políticas en Madrid, ¿no? Tenemos también elecciones generales este año a la vista, pero llegarán después. Entonces, ¿hasta qué punto las políticas en Madrid pueden afectar de alguna manera o determinar de alguna manera el voto? Vamos a poner en esos indecisos a los que aludías, de ese 30%. Es difícil diferenciar, ¿no?, si el voto
de las primeras elecciones que vamos a tener va a ser un reflejo de lo que va a pasar dentro de unos meses. Ambas elecciones están muy cerca. Aquí, por ejemplo, los propios socios de María Chivite sí que, en este caso me estoy refiriendo a Geroa Bai, le han pedido por activa y por pasiva también a lo largo de esta legislatura más valentía, ¿no? Cuestiones de autogobierno a la propia presidenta hacia Madrid, de un mismo color político. Es inevitable que las elecciones autonómicas no se crucen con los ejes que definen las elecciones generales, y vamos a estar constantemente en un juego cruzado de una lógica y de otra. Influir, sí, van a influir en el debate, incluso en el propio votante también, ¿no? Que a veces se siente mucho más identificado con lo que se suele hablar más en los medios de comunicación generalistas, que es la política a nivel estatal, que la que pasa realmente en Navarra, ¿no? Hombre, el hecho de tener las elecciones generales también tan cerca, claro que va a haber un impacto. Y como decía Loitune, tenemos varios comicios, hay que votar, pero también el comportamiento electoral a veces también es diferente. O sea, quiero decir, igual hay gente que si tiene que votar, yo que sé, al alcalde, por ejemplo, pues piensa de una manera, porque son cosas como donde prima más la cercanía, mientras que igual cuando tiene que dar su voto a algo, pues ámbito más nacional, autonómico, lo percibe de otra manera porque es algo como mucho más lejano. Entonces ahí también, lógicamente luego las interpretaciones desde el punto de vista político, pues también cada uno tirará lo suyo, es decir, pues en función de cómo vaya el 28M, pues lo venderán como, oye, estamos fuertes, vamos a las generales, ahí habrá diferentes tipos de interpretaciones también, ¿no? O sea, que Madrid pesa, pero yo creo que precisamente Navarra no es de las comunidades que se sienten más influidas por lo que ocurre en Madrid. Y hay dos datos que lo corroboran, pienso. Este año ha sido importante, también, con la LORABNA, con el convenio. Sí, o sea, sin duda, que afecta, pero por ejemplo, el cambio de voto en Navarra durante las autonómicas y locales con respecto a las nacionales es abismal. El caso de Geroa Bai, o sea, Geroa Bai en las autonómicas pues recibe bastantes votos, pero cuando llegan las elecciones nacionales recibe muy poco. Eso es un elemento de autonomía. Y el segundo, creo, no estoy seguro también, pero bueno, el hecho de que finalmente Chivite permitiera el acuerdo, por lo menos de abstención, con Bildu, mientras que la directiva del PSOE pues parecía que iba en otra dirección, creo que muestra algo de autonomía. Entonces, es verdad que va a afectar, pero creo que menos que como afecta en otras comunidades autónomas. Yo creo que el comportamiento electoral es distinto, como acaba de recordar Sergio. Como decía Marta, en las elecciones municipales pesa también dentro de esas tres variables, ¿no? El partido, candidato y mensaje o programa, pesa mucho también el candidato. Entonces aquí el comportamiento es distinto. Sí que creo que habrá algunos partidos que van a apostar más por ese discurso más nacional y ver la campaña electoral como una primera etapa de un proceso más amplio de todo el año. Más y menos centralistas. Exacto. Entonces, yo creo que algunos sí que van a jugar más. Esta es una primera etapa, que la segunda vuelta se juega en diciembre, y que van a nacionalizar más el debate, ¿no? También enfrentándose a lo mejor al presidente Pedro Sánchez. Y hay otros que estarán más interesados en foralizar la campaña electoral. Y otros, pues como comentaba el Geroa, que yo creo que un atinado mensaje que ya está en la cartelería, ¿no? Merecemos un gobierno más valiente, ¿no? Apostar por ese merecimiento que hace referencia al estima, a la autoestima, y valiente que reprocha, ¿no? al socio, al que ha sido el socio, no haber pisado el acelerador lo suficiente. Entonces va a haber unos juegos ahí también muy interesantes. Un minuto tenemos prácticamente para cerrar. ¿Alguna otra consideración un poquito al hilo de esto? O... Esperemos, yo me gustaría que las elecciones no cansaran más a la gente, y que ojalá reactivaran la ilusión de vivir una noche electoral emocionante, ¿no? Una campaña activa, intensa, pero limpia y de propuestas y con ideas. Con vuestro permiso, me gustaría poder contar con los cuatro para esa noche electoral. Ya veremos cómo andáis de agenda y estas cosas, pero bueno, aquí me gustaría veros también. Gracias, de verdad, ha sido un verdadero placer. Y no hemos hablado del municipalismo, que también esa es otra, porque también es un factor político importante para luego tomar decisiones. Dentro del tú me debes, yo te doy esto, tú me das lo otro. Pero bueno, tendremos tiempo de aquí al 28 de mayo de hablarlo. Sergio, Loitune, Jordi y Marta, gracias, de verdad. Un placer contar con vosotros, de verdad. Igualmente.
Nosotros nos vemos la semana que viene con otro asunto que seguramente será de su interés y, entre tanto, pues pasen una feliz Semana Santa.